Hola, estimados alumnos, muy buenos días. Espero que todo esté muy bien. Iniciando otra clase más acá el día jueves 14 de marzo, en vivo con ustedes acá desde Práctica Test. Muy bien, ahí ya veo todos que están saludando. Julia, Janina, Mario, ¿qué más? Aurora, Natalie, Benjamín. Hay dos Natalie, Damaris, Antonella. Javiera, veo nombres nuevos, ¿ah? Así es que sean muy bienvenidos los nuevos que se van incorporando. Espero que les guste nuestra modalidad de clase que tenemos preparada para ustedes. Jessica, Luisa, claro, veo varios nombres nuevos. Hay algunos que no son nuevos, que siempre nos escuchaban por ahí, pero no se podían conectar en vivo. Pero igual, bueno, todos los nuevos y los no tan nuevos sean todos muy bienvenidos. Valentina, Marcela nuevamente Jonathan Rojas por ahí. Ya, muy bien. Una buena convocatoria el día de hoy. Veo hartos conectados, así que qué bueno, me alegro mucho. Gabriela también, Gabriela Muñoz, muy bienvenida, Gabriela. Tampoco lo había leído, ¿ah? Así que veo, como digo, hartos nombres nuevos. Como dicen en el colegio, veo caras nuevas. En este caso yo veo nombres nuevos. Rosana, hola Rosana. Ya, muy bien, estimados alumnos, comenzando con otro tema del libro El Nuevo Conductor. ¿Qué tema corresponde el día de hoy? Lo pueden leer en pantalla. El individuo en el tránsito. Ah, Gabriela dice que está con la profe, con la profe Valeria. Con la profe Valeria en la tarde, sí, muy bien. Sí, vamos viendo los mismos temas, ¿ah? ¿Cierto? Vamos viendo los mismos temas. El mismo tema que yo paso ahora, la coleguita Valeria lo pasa en la tarde. Así que muy bien también ahí, pues excelente, Gabriela, qué bueno. Ahí ustedes tienen que ver qué horario les facilita más, ¿cierto? Esta hora, algunos, ¿cierto? Por trabajo, qué sé yo, o en la tarde, ¿cierto? En la tarde, digamos, tarde-noche ya, porque eso es a las 21 horas. ¿Cierto? Se ve el mismo tema ahí. Así que ahí tenemos para que nuestros alumnos se puedan acomodar al horario que más les convenga. ¿Ok? Y si es que no pueden, tienen las grabaciones igual. No se olviden que todas nuestras clases quedan grabadas. ¿De acuerdo? Así que ustedes en la plataforma igual pueden buscar las grabaciones de las últimas clases para repasarlas si así lo quieren, si así lo estiman conveniente. Muy bien. Como sabemos que tenemos varios temas, ¿cierto? En el libro El Nuevo Conductor, ya vamos casi en la mitad. El tema del día de hoy, el individuo en el tránsito, un tema interesante. Digamos, no es ni tan largo ni tan corto el tema, pero tiene varios puntos interesantes y está también en parte relacionado con lo que hablamos ayer. También tiene harto que ver con la convivencia vial. Pero principalmente aquí vamos a hablar de las capacidades del individuo, de nosotros los individuos, los conductores, ¿ya? Si, cómo somos capaces de enfrentar las diferentes situaciones de tránsito, nuestras capacidades, cómo se pueden ver afectadas por situaciones externas y también por situaciones que provocamos nosotros mismos, como el consumo de sustancias ilícitas, como encontrarse en condiciones de fatiga, sueño, cansancio, bajo algún tipo de enfermedad. Entonces, de todo eso vamos a hablar acá, de las condiciones y capacidades del individuo para hacer frente al tránsito. ¿Ok? Bien, comencemos entonces. Comencemos. Ya, y este tema parte con una pregunta, si ustedes pueden leer lo que está en pantalla. Dice lo siguiente: ¿están las personas capacitadas para responder a las exigencias del tránsito? Eso parte como con una pregunta, si estamos capacitados o no para responder a las exigencias del tránsito. Y un poquito más abajo está la respuesta y dice, claro que sí, pero, hay un pero como siempre, se debe tener en cuenta que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Hablemos un poquito de estas pequeñas frases que, pero dicen mucho, ¿ya? Dicen mucho estas frases. A ver, esto no es para asustarlos, no es decir, uy, son muchas exigencias para conducir, yo no voy a poder, no. Todos podemos, ¿ya? Pero hay que ser consciente de la responsabilidad que hay que tener. A eso se refiere la exigencia, ¿ya? También hay que ser consciente de que la conducción no siempre es igual. Tenemos temas de vía, temas de clima que pueden ir ser cambiantes, ¿cierto? Eh, el entorno, los tipos de vía, ¿cierto? Condiciones adversas, entonces hay que irse adaptando. Conducir de día no es lo mismo que conducir de noche, ¿ya? Entonces hay diferentes factores que nos pueden ir afectando. Y también está el factor humano, ¿cierto? Tratar de no cometer errores, tratar de andar en buenas condiciones para conducir un vehículo. Eso es muy importante, ser consciente de aquello, no consumir sustancias ilícitas, porque conducir un vehículo
involucra que usted va a desplegar su capacidad motriz, su capacidad de coordinación, su capacidad de recibir información. Es una máquina que usted lleva, que pesa hartos kilos, ¿cierto? Que tiene un poder de destrucción si está en descontrol, y usted es el encargado, la encargada de gobernar esa máquina. Entonces, para poder gobernar esta máquina, que tampoco es un monstruo, obviamente, un vehículo no es un monstruo, pero si está en descontrol, sí, puede generar daño. Entonces, para que usted gobierne bien esta máquina, usted debe estar en buenas condiciones físicas, psíquicas, equilibrio emocional, sentido común, desplegar los valores de lo que hablamos ayer, la amabilidad, la paciencia, la prudencia, el respeto, ¿cierto? Conocimiento de las vías, conocimiento de las normas, etcétera. Y principalmente, como habla este tema, las condiciones, ¿ya? Que no estemos en estado de sueño, que hayamos dormido bien, ¿cierto? Sobre todo si son viajes largos, ¿ya? Que no nos sintamos enfermos, porque algunas enfermedades también afectan mucho, que no hayamos consumido sustancia ilícita, etcétera. Ya, sigo leyendo más abajo, dice justamente la conducción segura requiere equilibrio emocional, evitar conductas de riesgo, el equilibrio emocional, o sea, saber controlarse uno mismo, saber identificar los peligros, madurez, ser maduro, ¿cierto? El vehículo no es un juguete. El vehículo no es para alardear con los amigos. Sí, es un medio de transporte que nos da, obviamente, ciertas satisfacciones. Nos mejora la vida de alguna manera porque nos permite mejores traslados, no tenemos que estar esperando transporte público, no dependemos de la locomoción colectiva, nos da cierta libertad también, pero todo eso se debe tomar con responsabilidad, ¿ya? Entonces, un vehículo no es un juguete, sino que hay que tomarlo con la debida responsabilidad, ¿ok? Hay una pregunta que dice, ¿qué se puede esperar de un conductor que imita a un piloto de carreras? ¿Qué se puede decir, qué se puede esperar de él? Que es una persona que no ha alcanzado un buen grado de madurez, ¿cierto? Personal. O sea, una persona inmadura. ¿Cómo hay a andar en la calle imitando un piloto de carrera si no es para eso? ¿Ok? O sea, se está pasando películas de basta, se está pasando de rollo, como dice. ¿Ya? Entonces, el equilibrio emocional es muy importante, la madurez, la responsabilidad. Ser consciente también de que sus capacidades y cuando éstas pueden estar alteradas. Otro punto importante, saber cuando yo no me encuentro en condiciones de conducir un vehículo, porque no siempre vamos a estar en condiciones. Todos nos enfermamos alguna vez, todos estamos en condiciones, ¿cierto? Deficientes que se llama, por algún motivo, o si vamos a hacer una celebración, somos invitados a alguna parte y bebemos alcohol, tampoco entramos en condiciones, ¿cierto? No hemos dormido quizá en toda la noche porque estuvimos en algún evento público, qué sé yo, y al otro día no se me va a ocurrir conducir, ¿cierto? En esas condiciones, etcétera. Entonces, saber reconocer cuando no estamos en condiciones. Abajo tenemos tres figuritas, tres siluetas igual importantes ahí que nos muestran algunas situaciones, ¿cierto? Adversas. Por ejemplo, la primera figura del lado izquierdo nos muestra una persona que está como cansado o enfermo, agotado. ¿Cierto? Después también que nos habla de los medicamentos, las drogas también. Bueno, tanto las drogas como también los medicamentos, algunos medicamentos, pueden ser perjudiciales para la conducción. Sí. Cuando uno se somete a algún tratamiento, algún periodo, ¿cierto?, que va a consumir medicamentos porque fue recetado, siempre debe preguntarle al médico si esto le va a afectar su capacidad como conductor o no. Todos los tratamientos, sobre todo si son medicamentos fuertes o de largo tiempo, hay que ir preguntando si esto le afecta a su capacidad de conducir o no. ¿Ya? Bueno, y después tenemos la tercera silueta, hay un individuo bebiendo, ¿cierto? Con una botella, obviamente ahí eso depende principalmente de la decisión de cada uno. Ahí está la responsabilidad, el criterio, el buen juicio de que no puede conducir un vehículo en esas condiciones. Ya. A ver, otro punto importante acá que hay que tener en cuenta. Otro punto importante, estimados, que hay que tener en cuenta, es la responsabilidad propia, hacerse responsable de uno mismo. Nosotros no vamos a tener un fiscalizador todos los días, ¿cierto? Ahí a la salida de la casa, cuando cada vez que tú conduzcas un vehículo que esté encima tuyo controlándote. Eso no es así. Quizás de vez en cuando te van a fiscalizar, ¿cierto? De hecho, los alcotés se toman muy poco, yo creo, deberían ser más seguidos. O también los narcotés, que es muy poco, deberían ser más seguidos. Pero bueno,
quizás no están los medios para fiscalizar tanto. Entonces, claro, no es necesario que nos estén fiscalizados todos los días. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de lo que hace. Somos personas mayores, maduros. Se supone que todos ya mayor de 18 años somos responsables de nuestros actos, ¿ya? Entonces, no es necesario que tengamos un control permanente para que hagamos las cosas bien y sepamos que conducir un vehículo requiere encontrarnos en buenas condiciones, ¿ya? Físicamente, emocionalmente, psíquicamente. Ya. El tema de acá lo tenemos dividido en varios puntos importantes, que son, por ejemplo, las capacidades, que es lo que yo estaba hablando ahora, capacidades y conducta, es lo que yo estaba comentando ahora, ¿cierto? Algunas enfermedades que pueden afectar, ¿cierto? También la conducción, como el estrés, ¿ya? El consumo de alcohol y drogas también, que vamos a hablar. Principalmente eso, pero también va un poquito más que eso, vamos a ir más allá de eso también, ¿ok? Ok, vamos a leer lo que dice acá y vamos a irlo comentando. Dice, ¿por qué ocurren los siniestros? Recordemos que cuando se habla de siniestro, antiguamente se llamaba accidentes. ¿Por qué ocurren los accidentes o siniestros? Comúnmente al conducir, dice, las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas. Esa frase ya da para analizar. Saber que los seres humanos tenemos ciertos límites. Tenemos ciertos límites. Por muy joven que usted sea, quizás por muy buena capacidad psicomotora, por muy buena coordinación, por muy buena motricidad fina que usted tenga, usted tiene limitaciones. En la gente joven, 18, 19, 20 años, es asombrosa la capacidad de motricidad fina que tienen. Siempre nosotros conversamos los instructores, ¿cierto? Los colegas ahí, oye, increíble, ¿cierto? Los jóvenes de 17, 18, 19 años, hasta ahí más o menos, la capacidad de coordinación, casi todo, prácticamente todo, la capacidad de motricidad fina que tienen. Y cómo eso cambia, ya a los 20 empieza a cambiar, increíble, ¿eh? Estoy haciendo un comentario un poquito aparte acerca de la experiencia. Hubieron algunos tiempos en que me tocó tomar un curso completo de cuarto medio, de enseñanza media, en algunos colegios que hacían convenios con la escuela de conductores, ¿cierto? Hacían convenios algunos colegios de enseñanza, algunos liceos, ¿ya? Y nos tocaba hacerle clases, ¿cierto? A cursos completos de enseñanza media, los cuartos medios. Y saben que prácticamente todos, o sea, todos salían manejando bastante bien. Ya en la tercera clase, a estos jóvenes, ¿cierto? La parte de dominio y maniobrabilidad, manipulación de operación del vehículo, súper buena. ¿Por qué? Porque la motricidad fina, la coordinación, la capacidad de absorber información también está, pero a full en esa edad. Increíble que a los 20 años ya esto empieza a cambiar. Ya, ese es el factor positivo. La parte negativa era que de repente estos muchachos hay que andarlos como parando un poquito porque tienen todavía una muy baja percepción del riesgo. La gran mayoría, sobre todo los varones, muy arriesgados. Entonces hay que andar constantemente, cuando uno le está enseñando, me refiero, constantemente ahí frenándolo un poquito con el tema velocidad más que nada, o que se querían pasar algunos límites. Entonces, justamente tomándome esa frase que dice ahí, comúnmente al conducir las personas olvidan las limitaciones, sí. Había muchachos que se subían, claro, y cuando se daban cuenta que tenían aptitudes, buena capacidad, que casi todos los tenían, de este ejemplo que estoy dando, casi todos, ¿ya? Empezaban ya a subirse por el chorro, como se dice, y ya se creían ciertos pilotos prácticamente, se creían expertos. Oye, había que pararlo. Pasaba mucho eso. Entonces, sí, es fácil olvidar las limitaciones, sobre todo si nuestras condiciones están más o menos óptimas y somos jóvenes todavía, ¿ciertos? Con poca experiencia y una baja percepción del riesgo, no nos damos cuenta y nos sobrepasamos. Por ejemplo, en las carreteras muchas veces la velocidad se siente agradable. Sí, pasa. Hoy en día los autos, con la tecnología que hay, cada vez son más suaves, ¿cierto? Son más confortables. O sea, es un placer conducir muchos vehículos, ¿ya? Y esas sensaciones agradables, invitan a que el conductor corra más y que a veces ni siquiera se dé cuenta y se olvide de los límites que tenemos. Tenemos límites, obvio que sí, no somos superhumanos. Nuestras capacidades de reacción a cierta velocidad ya no van a funcionar. O sea, hasta los 100, 120 kilómetros por hora, todavía podemos captar harta información, ¿cierto? Pero si a alguien se le ocurre ir a 140, 150, 160 kilómetros por hora, han habido accidentes a esa y más velocidades todavía, ¿ya? Es muy difícil que reacciones ante ciertas situaciones, porque tu capacidad ya no te va a dar, ¿ok?
Asimismo, si las condiciones están adversas, con lluvia, con mala visibilidad, ¿cierto? De noche, atardecer, o qué sé yo, también las condiciones visuales ya no te dan. Entonces hay que moderar las velocidades, hay que tomar las precauciones, hay que ser consciente de esto. Cuesta a veces un poquito, porque como dice ahí, es fácil olvidarse de esto. Ya, después dice, aunque pueda sonar exagerado, ¿cierto? Acá puede ser que el profe está exagerando mucho, es muy repetitivo, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto pasa, ocurre? Uno lo ve. Por eso es que uno repite tanto, porque no quiere que a sus alumnos les pase nada. No quiere que, ¿cierto?, se formen bien, sean buenos conductores seguros y que ojalá no tengan nunca jamás ningún siniestro. Ya. Dice, por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. O sea, desde chiquito, desde que comienzan a aprender, desde ahora. Ustedes están iniciando su formación como conductor. Desde ahora ya ustedes deben ser conscientes, ¿cierto? De su actuar, del actuar de usted y de las demás personas. ¿Ok? Por ello, los conocimientos que se entregan en el libro El Nuevo Conductor, que es el texto base, este libro fue estudiado y diseñado por profesionales, por estudios, ¿cierto?, muy minuciosos. De hecho, con participación, ¿cierto?, extranjera, ¿ya? Este librito, del libro El Nuevo Conductor, ¿ya? Tiene un auspicio, ¿cierto?, español, donde expertos también, ¿cierto?, supervisaron y, ¿cómo se asesoraron, ¿ya?, a los expertos chilenos para diseñar este libro, que quedó muy bien hecho, ¿ya? Así es que vale la pena ver los conocimientos que hay ahí, los conocimientos que se entregan, analizarlos, detallarlos, ¿cierto? Está basado en mucha experiencia, está basado en mucho conocimiento ya real. ¿Ok? Bien, dicho eso, veamos más abajo, dice que hay una estadística ahí, dice, estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. ¿Esto a qué se refiere? Conductores principiantes. Se refiere a los que ya tienen licencia, pero tienen poca experiencia. ¿Ya? A ver, acá quiero hacer una aclaración también en esta parte. Hay unas faltas de ortografía ahí, pero creo que se entiende lo que dice en ese texto. Quiero hacer una aclaración. Miren, generalmente cuando los conductores principiantes obtienen su licencia, están recién, ¿cierto?, conduciendo. Por ejemplo, ustedes en un tiempo más, algunos van a sacar su licencia la próxima semana, el próximo mes, ¿cierto? Ya. Se convierten en conductores, pero en conductores principiantes. En ese momento, generalmente no es cuando ocurre la mayor cantidad de siniestros o cuando hay más riesgo. Generalmente los conductores en esta etapa son muy precavidos, tienen los conocimientos fresquitos, los consejos están todos ciertos acá en la memoria y tratan de ser muy prudentes, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Esa es la primera fase. ¿Qué ocurre después con el tiempo? Primero incluso andan con miedo. Incluso les va a pasar a todos ustedes, van a sacar su licencia y van a hacer ciertos recorridos hasta con miedo. Van a ser correctos en todo, bien ordenaditos, recordando todo lo que aprendieron, ¿cierto? Y aplicándolo, lo cual es muy bueno. Con el tiempo, la práctica, ¿cierto? Y todo lo demás, pasando meses o pasando un año, empiezan, ¿cierto?, a tomar habilidades, más habilidades cada vez, y aquello que le costaba al principio, después va a ser algo automático para ustedes, ¿ya? Y ahí viene el problema, porque todavía son conductores con poco tiempo de experiencia. Un año al volante no es una gran experiencia, todavía son conductores principiantes, ¿ya? 6, 8 meses al volante todavía es poco tiempo, pero ya tienen habilidades, tienen coordinación, motricidad y todo lo demás, pero aún les falta experiencia. Y ahí es donde vienen los problemas. Generalmente los accidentes, los siniestros se dan en ese tipo de conductores. Por eso dice que los principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados, se refiere a ellos. No al principiante que recién sacó licencia, ojalá que lo entienda, sino que el que ya tiene cierto training, que ya adquirió habilidades, pero aún le falta experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene lo que se llama el exceso de confianza. ¿Ya? Entonces, para tenerlo en cuenta, para analizar eso, porque ustedes van a pasar por esa etapa, sobre todo los más jóvenes, sobre todo los más jóvenes. Ya más abajo dice el otro punto que al menos una vez en su vida las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Bueno, en mi caso, por lo menos no, nunca. Y ojalá que ustedes tampoco no tengan que pasar esa experiencia. ¿Ok? Sigamos avanzando.
Ya. Lo que vemos aquí en pantalla es un procedimiento que hay que saberlo, podemos decir que de memoria, no hay que olvidarlo, porque esto está por ley, ¿ya? Dice, ¿qué hacer en caso de siniestro vial? En caso que usted se viera involucrado en un accidente, ¿ya? Esto está reglamentado. Usted sí o sí debe cumplir estos pasos, no se olvide. En caso que usted se viera involucrado en un siniestro de tránsito, tenga o no tenga la culpa usted, ¿ya? Aunque usted no tenga la culpa, pero esté involucrado, usted tiene que cumplir con estos tres pasos. Detenerse. No puede alejarse. No puede huir. Se toma como que usted huye del lugar si usted se va, ¿ya? Detenerse, ojalá en un lugar seguro, detener su marcha. Si usted se encuentra en condiciones, prestar la ayuda a las personas que estuvieran lesionadas. Prestar ayuda la que fuera posible, obviamente. ¿Ya? Y el tercer paso, debe dar aviso a la autoridad, en este caso carabinero. ¿Ya? Usted está obligado a esos tres pasos a cumplirlo en caso que se viera involucrado dentro de un siniestro de tránsito, aunque usted no tenga la culpa. ¿Ok? Si usted no cumple con esos pasos, ¿cierto? Puede tener un agravante en la investigación y puede tener cierto grado de culpabilidad. Así que ojo con eso. Bien, hablemos ahora de las sustancias ilícitas, como el alcohol principalmente, ¿ya? Que pueden afectar enormemente las capacidades del conductor. A ver, antes de empezar con este tema, recordar qué situaciones pueden afectar las capacidades del conductor, ¿cierto? Nos pueden dejar en condiciones deficientes. Lo que vamos a ver ahora, el alcohol, ¿cierto? Las drogas, los medicamentos, ciertos tipos de medicamentos, ¿ya? La fatiga, el cansancio, el sueño, también. Padecer algún tipo de enfermedad, ¿ok? Hasta ahí, ¿ya? Esas situaciones entonces nos pueden dejar en condiciones deficientes para conducir un vehículo. Hablemos del alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Está estrictamente prohibido conducir un vehículo tras haber bebido alcohol, ¿ya? En Chile, desde hace varios años ya, la ley se ha endurecido un poquito a esto, ¿ya? El año 2012, principalmente, la ley cambió y se endurecieron más las penas, ¿cierto? Y hubieron mayores exigencias para los conductores con respecto al consumo de alcohol. O sea, prácticamente no se puede consumir absolutamente nada de alcohol, nada. ¿Ya? Por eso se habló de la ley tolerancia cero. No se tolera nada. ¿Ok? Esta nueva ley que empezó el año 2012, entró en vigor el año 2012, ¿ya? Vino a aumentar las sanciones, que ahí vamos a ver cuáles son las sanciones enseguida, ¿ya? Disminuyó los grados de alcohol permitidos en la sangre, llegó al 0, antes se permitía mucho. Antes, para estar bajo la influencia del alcohol, había que estar en 1.0. Ahora es 0,3 o 0,31. Hay parte bajo la influencia del alcohol, ¿ya? Entonces cambió bastante, se empezó a hablar del 0, ¿ya? Elevó las sanciones aplicando suspensión de licencia y estableció dos estados etílicos. Dos estados etílicos, que de eso vamos a hablar ahora al tiro. Bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad. Hablemos de eso enseguida. ¿Ya? Aquí tenemos los dos estados etílicos que se establecieron, ¿ya? Bajo la influencia del alcohol. Es un menor grado de alcohol en el cuerpo, pero es sancionado igual. Y ya en ese estado, las condiciones del individuo están deficientes, ¿ya? ¿Necesitas que vuelva la diapositiva anterior, Valentina? A ver, ahí está. Aprovechen de sacar pantallazos si quieren. ¿Listo, Valentina? Ya, perfecto. Entonces decíamos que tenemos estos dos estados etílicos, bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad. Bajo la influencia del alcohol se considera una persona que en su organismo, en su sangre, presenta un nivel de 0,31 a 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Recuerde que el alcohol se mide en gramos en la sangre, ¿ah? Hay una pregunta del examen que igual hace alusión. ¿Cómo se mide el alcohol en la sangre de un individuo? En gramos, no en grados. No en miligramos tampoco, en gramos de alcohol por cada litro de sangre. Si una persona presenta esa cantidad, 0,31 hasta 0,79 gramos, estaría bajo la influencia del alcohol y eso ya es sancionado, ¿ya?
La sanción no es tan fuerte si en un principio. Por ejemplo, si una persona es sorprendida solamente en ese estado y es primera vez, ¿ya? Y no causó ningún daño a nadie, simplemente lo sorprendieron, va a tener 3 meses de suspensión de licencia. Aparte también de una multa monetaria, también. Pero la pena monetaria, eso es variable, va a depender del arreglo que lleguen ahí. Pero a los 3 meses de suspensión de licencia no se la saca a nadie. Es como la penalidad más baja que hay, ¿ya? Eso por ser sorprendido conduciendo un vehículo bajo la influencia del alcohol, ¿ok? Ahora, si la persona yendo bajo la influencia del alcohol provocó consecuencias como lesionar a otra persona, causando lesiones graves, gravísimas o incluso la muerte, aunque sea primera vez, va a tener sanciones monetarias, las cuales, como ya dije, es negociable. Va a tener suspensión de licencia que puede ir desde los 3 hasta los 5 años, o sea, mínimo 3 años. Y va a tener pena de cárcel igual, pero no se habla acá de cárcel efectiva. Acá no hay cárcel efectiva, o sea, la penalidad de cárcel puede ser negociable, ¿ya? Se pueden tomar medidas alternativas, ¿cierto? Como reclusión domiciliaria o firma mensual, ¿cierto? ¿Ya? Ese más o menos es la sanción por provocar daño, ¿cierto? O incluso la muerte de otra persona conduciendo bajo la influencia del alcohol. Me dice Gabriela, profe, es decir que eso ya es una copa. Mira, en cuanto a la cantidad, no, Gabriela. Buena pregunta, sí, Gabriela. Pero la cantidad no es fija. Por ejemplo, si tú crees que una copa te puede dejar bajo la influencia del alcohol, que una copa te puede dejar en 0,31, 0,79, puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Sabes por qué? Porque el alcohol es muy variable. En todas las personas se presenta de diferente manera. Puede ser que a ti no te provocó prácticamente nada, pero a otra persona ya lo dejó bajo la influencia del alcohol. Entonces, recuerden, ya aprovechando la pregunta de Gabriela, que está muy buena, eh, recordar que el alcohol es muy variable. También son preguntas de examen, ¿ya? Depende de muchos factores la cantidad de concentración. Puede ser una copa, pueden ser 2 copas, 3 copas que te dejen bajo la influencia del alcohol. Eso depende de la contextura física de la persona, depende de la edad de la persona, del hábito o costumbre que tenga al beber. Depende si es varón o dama. Las mujeres tienden a concentrar más alcohol que los varones. ¿Ya? No en todos los casos, pero en general, aunque beban la misma cantidad, concentran más alcohol en su organismo, ¿ya? Según los estudios. ¿Ok? Entonces, la concentración de alcohol depende de muchos factores, ¿ya? No podemos decir que una copa va a dejar a todo el mundo bajo la influencia del alcohol. Es muy variable. Puede ser que sí, como puede ser que no. Exactamente, muy bien, Gabriela. Muy bien. Tal cual lo dijiste, y de acuerdo al peso, tamaño, la absorción, muy bien. Al metabolismo de cada persona, que igual puede variar. ¿Ya? Excelente. Ya, vamos al segundo estado etílico, que es el estado de ebriedad. Obviamente aquí ya hay una mayor concentración, 0,8 hacia arriba. 0,8 hacia arriba, ya. Llegando a los 0,8 ya está en estado de ebriedad y de ahí hacia arriba, ¿ya? El estado de ebriedad ya es una situación bastante grave. Conducir un vehículo así tiene sanciones más elevadas porque las condiciones del individuo están sumamente deterioradas en este estado. Si una persona es solamente sorprendida en estado de ebriedad, sin haber causado ningún daño, y es primera vez en su vida, ¿ya? La sanción sería monetaria, la cual es variable, ya no podemos decir un monto fijo, porque eso generalmente se negocia ahí en tribunales, ¿ya? Pero lo que sí es fijo son los 2 años de suspensión de licencia. 2 años que no va a poder conducir. Esto si no hay ninguna otra agravante, o sea que no cometió ninguna otra consecuencia, no dañó a nadie, solamente fue sorprendido en estado de ebriedad. ¿Ok? Si es reincidente, si una segunda vez es sorprendido, la suspensión, en estado de ebriedad, la suspensión de licencia sube hasta los 5 años. Y si es reincidente ya una tercera vez, la misma persona ha sido sorprendido 3 veces en estado de ebriedad, aunque jamás haya cometido un accidente ni nada, se le cancela la licencia. Viene la cancelación de licencia, que es que no podría volver ya a conducir. Pero ahí hay sí una
Hay una variable que lo voy a comentar enseguida, porque la cancelación de licencia no es lo mismo que la inhabilidad de por vida, ¿ya? Cuando a alguien le cancelan la licencia, podría volver a apelar, pero una vez que han pasado 12 años, 12, una vez transcurrido 12 años que tiene la licencia cancelada, esta persona podría apelar a tribunales, presentar, ¿cierto?, una apelación para volver a sacar licencia. Y hay tribunales, va a determinar si tenía una conducta intachable o no, a ver si le vuelve a otorgar licencia transcurrido ese tiempo. Diferente a lo que dice más abajo, la inhabilidad de por vida. La inhabilidad de por vida no existe nunca más la posibilidad de volver a sacar una licencia, de volver a conducir. ¿Ya? ¿Y cuándo viene la inhabilidad de por vida? Esa sanción que es la más severa, cuando un individuo, yendo en estado de ebriedad, provoca lesiones graves, gravísimas a la muerte a otra persona, aunque sea primera vez. Automáticamente esa persona queda inhabilitado de por vida para volver a conducir un vehículo, va a tener sanciones monetarias y va a tener penalidad de cárcel efectiva. Acá viene la cárcel efectiva. ¿Qué significa la palabra efectiva? Que debe cumplirlo sí o sí en un recinto penitenciario. Como mínimo un año es lo mínimo. Dependiendo si tiene atenuante y todo lo demás, ya va a ser lo mínimo. Pero generalmente puede ser más. Puede llegar incluso hasta los 10 años, dependiendo las agravantes que tenga, ¿ya? Entonces, un individuo que en estado de ebriedad provocar un accidente con resultados de lesión a personas grave, gravísimo a la muerte, aunque sea primera vez en su vida, sanciones monetarias, inhabilidad de por vida para conducir, cárcel efectiva como mínimo un año. ¿Ok? Ahí, estimados, están entonces las principales sanciones que contempla, ¿cierto?, la ley, ya en las dos leyes que tenemos, que sería la ley Tolerancia Cero, que sanciona bajo la influencia del alcohol, y la ley Emilia, que sanciona el estado de ebriedad. Vamos a hablar ahora más de la ley Emilia. Vamos a esto entonces. Ya. La ley Emilia. Ya sabemos que sanciona el estado de ebriedad, y es lo que tenemos acá. Todo lo que está acá yo lo acabo de comentar, pero lo podemos repetir nuevamente. Todo lo que estoy ahí, lo que estoy encerrando con rojo, lo acabo de explicar y comentar, pero acá lo tenemos más detallado y comentémoslo rápidamente de nuevo. Entonces, la ley Emilia sanciona la conducción en estado de ebriedad tras provocar lesiones graves o gravísimas, ¿ya? ¿Con qué? Con penas de cárcel efectivas, mínimo un año, ¿ya? Inhabilidad de por vida. Y esa pena de cárcel puede subir hasta los 5 años. Eso solamente en provocar lesiones. Después, si provoca la muerte de otra persona yendo en estado de ebriedad, lo mismo, inhabilidad por vía de conducir, cárcel efectiva como mínimo un año, que podría llegar incluso hasta los 10 años, lo que había dicho delante. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las principales sanciones. ¿Qué más sanciona la ley Emilia? ¿Qué otras situaciones más sanciona? Veamos acá. La ley Emilia sanciona también porque contempla como delito, bueno, esto es lo mismo, ya lo acabamos de decir, esto que tenemos acá. El lesionar gravemente a otra persona o provocar la muerte, ya, eso es lo que acabamos de decir. Ya, acá tenemos algo que no habíamos hablado. La ley Emilia también considera como delito y sanciona con suspensión de licencia, ¿cierto? Y sanciones monetarias a una persona que se negase a realizar un examen de alcotés o alcoholemia, ¿ya? Si un conductor es fiscalizado, ¿ya?, y le van a realizar este tipo de examen y el conductor se niega, no quiere realizarse estos exámenes, ya por el hecho de negarse, la ley Emilia lo sanciona y hay presunción de responsabilidad, ¿ok? Al negarse a realizarse el alcotés o la alcoholemia. También la ley Emilia sanciona a las personas, ¿cierto?, que hayan participado en un siniestro de tránsito y se fugasen del lugar, lo que comentaba antes, ¿ya? La persona que se fugue del lugar de un siniestro en el cual fue partícipe, ya, ¿cierto?, tiene presunción de responsabilidad y es considerado como delito el hecho de alejarse, de fugarse del lugar. ¿Ok? También sanciona como delito calificado a algún conductor que teniendo su licencia cancelada o inhabilitada fuera sorprendido conduciendo un vehículo.
La reincidencia de la conducción bajo los efectos del alcohol también es sancionada, ya lo habíamos dicho, de estado de ebriedad, ¿ya? Delito calificado. Y por último, un conductor profesional. Cuando hablamos de conductores profesionales nos referimos a los que trabajan en el transporte público, transporte de carga, ¿ya? Con licencias clase A, son conductores profesionales, así se llama conductor profesional, que en el ejercicio de sus funciones se encontraron en estado de ebriedad, o sea, conduciendo un vehículo, ¿cierto? Trabajando con personas o con carga, se encontraron en este estado etílico, es considerado como delito calificado aquello, ¿ok? Todo eso entonces lo sanciona la ley Emilia, estimados. Como vemos, es bastante severa. ¿Ya? Ya, antes de cerrar el tema del alcohol, ¿qué más podemos decir del alcohol? Que con pequeñas concentraciones de alcohol, las capacidades del individuo ya se ven afectadas, porque uno podría decir, oh, pero mira, me tomo una copita o me tomo muy poquito, que quizás me van a dejar en 0,1, que no está considerado en ningún tipo de sanción, pero esas pequeñas concentraciones ya afectan las capacidades de un individuo. Pregunta de examen, no lo olviden. Pequeñas concentraciones de alcohol afectan las capacidades de reacción, las capacidades de absorber información, de tomar decisiones, ¿ya? De motricidad, de coordinación, etcétera, ¿ya? Generalmente las personas con pequeñas concentraciones de alcohol desaparecen ciertas inhibiciones. ¿Qué significa eso? Que desaparecen ciertas inhibiciones, que se pone más arriesgado, se pone más valiente, por así decirlo. Desaparecen ciertos temores y se atreve a hacer cosas que quizás no haría si estuviera sin efecto de alcohol. ¿Ok? Ya. Otro punto importante a señalar con respecto a los efectos del alcohol es que, bueno, ya sabemos que pequeñas concentraciones de alcohol ya tienen un efecto. Después, ¿en qué momento llega el punto de efectos más negativos del alcohol? Pregunta de examen. ¿En cuánto tiempo se alcanzan los efectos más negativos producto del consumo de alcohol? ¿En cuánto tiempo? ¿Saben ustedes o no? La mayor concentración de alcohol en el organismo y por ende los efectos más negativos se alcanzan 1 hora después de haber bebido. Muy bien, gracias Andrés. Gracias Andrés. 1 hora después de haber bebido alcohol, ya pasó completamente la sangre del alcohol, del estómago a la sangre. Está la mayor concentración de alcohol y es cuando vienen los efectos más negativos. No lo olviden, pregunta de examen. Claudia dice, no quisiera perder mi futura licencia por una tontera. Muy bien, Claudia, excelente. De pronto, cuando uno a veces está en grupo, con amigos, ¿cierto? Pasándolo bien, olvida estas cosas, ¿cierto? Olvida de pronto de que estamos conduciendo y no debemos beber. La presión del grupo igual. Esto pasa mucho en la juventud, también es una pregunta de examen. Jóvenes, ¿cierto? Tienden a ceder con mayor facilidad a la presión del grupo. Ya, bebe nomás, sírvete un traguito, si no te va a hacer nada. Vas a conducir mejor. Esa frase igual es típica, ¿ok? Ya. Lo bueno es que yo no veo ni consumo cosas raras. Muy bien, Andrés. Excelente. Continuemos. Ya. Dejemos de lado el alcohol y ahora pasemos también a otro flagelo, que también está muy presente y que incluso es más difícil de detectar, ¿ya? Y lo tenemos muy presente hoy en día, no solamente en los conductores, casi en diferentes ámbitos de la vida, ¿cierto? Hay bastante consumo de drogas. ¿Para qué estamos con cosas? Ya, las drogas. Las drogas, ¿cierto?, tienen efectos similares o incluso peores en algunos casos al consumo de alcohol. ¿Ya? Una persona, un individuo que ha consumido droga, ve sus condiciones totalmente deterioradas. Dependiendo del tipo de droga, obviamente la cantidad que haya consumido, pero sus condiciones pueden quedar muy, pero muy deterioradas. Decía que es verdad, ¿ah? Si uno analiza un poquito la experiencia, no se ve tanto examen de narcotest, deberían haber más fiscalización, ¿ya? Si vamos a la experiencia, me ha tocado ver en la práctica conductores al volante, incluso conductores de transporte público, taxis colectivos a ciertos horarios,
consumiendo drogas. He sido testigo de aquello. Es algo que está muy difundido hoy en día en nuestra sociedad, lamentablemente. Lamentablemente, así es. Si hay instrumentos, Aurora, están los narcotest. Si hay instrumentos. Pero como yo digo, los he visto poco. ¿Ya? Ya, aquí vamos a partir con una pregunta, este tema. ¿Ah? Está la pregunta en pantalla, pero primero voy a leer a Gabriela que me dice, profe, tengo una duda. El clonazepam, diazepam, y ya me está hablando de medicamentos. Todos esos medicamentos bajos psicotrópicos, aunque estén recetados, aparecen en Narcotest. Sí, pero mira, acá hay algo importante igual. Son medicamentos, pero están prohibidos para conducir un vehículo. Por eso yo dije al principio de la clase, cada vez que estemos sometidos a tratamientos con psicofármacos o con medicamentos muy fuertes, tratamientos largos, ¿cierto? El médico tiene que decirnos, especificar si usted puede o no puede conducir. Y la responsabilidad es del conductor. Si usted genera un accidente, un siniestro, bajo los efectos de esos medicamentos, la responsabilidad es únicamente de usted, porque está prohibido conducir bajo los efectos de esos medicamentos, ¿ya? Que esos efectos son iguales a las drogas, o incluso peores, en algunos casos. Me comenta Ingrid, muchas veces las micros están pasadas a marihuana. He visto conductores del transporte público fumándose sus pititos. El otro día, sin ir más lejos, un alumno acá mismo que trabajaba en una caseta de peaje, me dice, yo trabajo en caseta de peaje, un alumno. Esto fue hace un par de meses atrás. Es casi pan de todos los días, ven que algunos conductores pasan fumando marihuana, ¿cierto? Ahí en las plazas de peaje. Los vemos. Soy testigo de eso, me dice. Me dijo, fue una dama, una alumna. Igual como la Ingrid que me está comentando eso. ¿Se dan cuenta? Que es algo bastante presente, lamentablemente, en nuestra sociedad. Aurora me dice, pero siempre se ve solo para fiscalizar. Eso es lo que decía yo, Aurora, adelante. Se ven más los controles de alcohol que los controles de droga. Justamente lo que yo comentaba. Eso también depende de las leyes, igual un poquito, depende de nuestros políticos, ¿ah? Que de pronto endurezcan más las leyes, de que se exijan más fiscalizaciones de este tipo. Ya, veamos la pregunta que tenemos en pantalla. Dice así la pregunta. ¿El consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? Miren, para responder a esta pregunta, por favor, vean el cuadro que está acá al lado. Hay un cuadrito, apóyense en este cuadro y observando, ¿cierto? Acá la descripción que hay, las X que están marcadas, por favor díganme, ¿el consumo de cuáles drogas pueden aumentar la distancia de reacción? Me comenta la Ingrid, hoy en día las drogas son como ir a comprar pan. Lamentablemente sí, es lo que estamos comentando. Se ven en todos lados, en cada esquina, sí. Y en la conducción no es la excepción. Ya. Entonces, la respuesta a la pregunta que acabo de formular estaría aumento del tiempo de reacción acá. La marihuana. ¿Ya? Para explicar esto, les voy a comentar que tenemos que las drogas se pueden clasificar en según su efecto, en tres aspectos. ¿Ya? Tenemos las depresoras que inhiben, ya que deprimen la función del sistema nervioso central y por ende el individuo tiende a quedar con letargo, con reacciones lentas, ¿cierto? Hay más lentitud en la comunicación del cerebro con el resto de los sentidos, ¿ya? Y esa principalmente la droga más conocida que produce esos efectos es la marihuana, la cannabis, ¿cierto? La más conocida. Y por ende sus reacciones son más lentas. Entonces, esta es la respuesta. El consumo de cualquier droga es la más conocida, que produce reacciones lentas, que produce el letargo, que produce una comunicación más lenta del cerebro con el resto de los sentidos, es la marihuana. Es la respuesta correcta. Son drogas depresoras. Después tenemos el segundo grupo, que se clasifican como estimulantes, que elevan el tono psicológico, donde la persona queda más hiperactiva, con reacciones, ¿cierto?, más impulsivas, incluso violentas, ¿cierto? ¿Ya? Hay varias de estas, ¿cierto? Y vamos a comentarla enseguida. ¿Ya? Entonces, tenemos también las drogas estimulantes. Y por último, tenemos las alucinógenas, que se dice que son las peores de todas. Alucinógenas que cambian la percepción del entorno, ¿ya? La percepción del tiempo y espacio, o sea que modifican la realidad de la persona, ¿ya?
Y muchas veces hay drogas, ¿cierto? Por ejemplo, que pueden ser estimulantes y alucinógenas o depresoras y alucinógenas. La marihuana es depresora y alucinógena, ¿ya? El éxtasis, la pasta base, la cocaína también pueden ser estimulantes y alucinógenas. Muy bien. Ahora, acá en el cuadrito nos muestra que la marihuana, ¿cierto? Es la principal droga que puede dejar nuestras reacciones más lentas. Pero cuidado, el hecho que diga que, perdón, el hecho que no salga, ¿cierto? Las otras drogas que pueden perjudicar la reacción, no significa que las reacciones se mejoran con esto. Uno puede decir, ah, ya, la cocaína, ¿cierto? No está considerada en que deja las reacciones lentas. Claro que no. No retarda las reacciones, pero tampoco las mejora. Pues yo voy a decir, entonces, ¿mejora las reacciones? No, para nada. Al contrario, aquí vamos al otro extremo. Tus reacciones pueden ser impulsivas, ¿ya? De maneras demasiado aceleradas, ¿ok? Incluso violentas, ¿ya? Acá se nos muestran las drogas más conocidas, hay muchas más, obviamente, pero las más comunes, la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base, como las más conocidas. Hay más, por supuesto, ¿ya? Lo que es cocaína, éxtasis y pasta base son drogas estimulantes y también alucinógenas. La marihuana es la única que tenemos acá que sería depresora en este caso. Por eso es la única que retarda las reacciones, pero las otras no las mejoran. También las empeoran, pero en el otro extremo, dejando a las personas más impulsivas, sobreestimuladas. ¿Ok? Ya. Tenemos abajo otra pregunta más. Veamos que dice, ¿qué drogas causan distracciones al volante? Pueden responder. Estas preguntas son también de examen, ¿ah? ¿Qué drogas pueden causar distracciones al volante? Por favor, vean el cuadrito y respondan. Acá la tenemos, ¿cierto? Distracciones al volante serían todas. Todas causan distracciones al volante. ¿Ya? Perfecto. De entre las drogas más perjudiciales que tenemos acá, tenemos la pasta base, que esta se conoce como droga de diseño porque es una mezcla de varios tipos de drogas. Sus efectos son muy fuertes. Suele durar poco tiempo, pero son muy fuertes. Y bajo sus efectos, ¿cierto? Pueden ser frecuentes reacciones de euforia, de violencia, de depresión, etcétera. ¿Ok? Cuando ya se crea una abstinencia, cuando ya se, una dependencia, perdón, cuando ya se genera una dependencia también, está este efecto de la dependencia, donde las personas para conseguir la droga, para poder consumirla, también pueden tener actitudes, ¿cierto? Fuera de lo normal, como actitudes violentas, ¿cierto? Actitudes desesperadas, de angustia extrema, etcétera. ¿Ya? Puede ser que una persona no ha consumido drogas, nada, pero es consumidor, pero anda sin droga. Tampoco podría conducir por justamente estos efectos de dependencia que sobrevienen, ¿ya? Donde sus condiciones van a estar alteradas, ¿ya? Por la necesidad de tener que consumir esa droga. Entonces tampoco podría conducir un vehículo bajo esos efectos, ¿ok? Otro punto importante a señalar, que muchas veces alguien puede decir, ya, esperemos a que se nos pasen los efectos y de ahí podemos conducir. Hay efectos de las drogas, ¿cierto? Quizás quizás la sustancia en sí se va eliminando de la sangre, pero los efectos pueden durar muchas horas, ¿ya? Hay efectos rebotes, como por ejemplo las drogas estimulantes, ¿ya? Que pueden dejar a la persona hiperactivada, pero una vez que se fueron los efectos, viene el otro efecto rebote, que viene el exceso de cansancio, el sueño, la fatiga, las ganas irresistibles de dormir también. Entonces, tenemos que las drogas en todos sus aspectos, ya sea que se hayan dejado de consumir o que no se estén consumiendo por algún tiempo, igual generan condiciones muy deficientes por las cuales no se podría conducir ningún tipo de vehículo. ¿Ok? Eso entonces con respecto a las drogas, estimados alumnos. Ya, sigamos avanzando, dejemos las sustancias ilícitas ahora, ¿cierto? Y pasemos a otra situación que también afecta al individuo, al conductor, ¿ya? Que son las percepciones. Esto tiene que ver con las capacidades, ¿ya? A ver, nuestras capacidades igual se pueden ver afectadas por una mala percepción. Pasa mucho esto. Una persona puede estar en muy buenas condiciones, sin haber consumido nada, ha dormido bien, ¿cierto? Es ordenado en su vida, se cuida bastante, pero
puede sufrir el efecto de percepción errónea, de equivocarse lo que está viendo, percibir la realidad erróneamente, pasa mucho. Acá también la experiencia juega un rol importante, ¿ya? Porque la experiencia igual nos ayuda a no equivocarnos en lo que estamos viendo, en lo que estamos percibiendo, ¿ok? Ya, acá se nos muestra una serie de ejercicios, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver unos dibujitos, ¿m? Cómo la mente se puede equivocar o puede percibir erróneamente. Por ejemplo, en este primer dibujo, esto está dibujado sobre una hoja de papel, pero el cerebro al mirarlo, ¿qué es lo que ve? Ve como una carretera y donde las líneas se juntan, el cerebro piensa que se encuentra más lejano ese punto, donde las líneas se tienden a unir, ¿ya? A ver, la perspectiva lineal, ¿ya? Después en la figura B vemos como unas torres o unas lápidas, podemos decir. Están todas dibujadas también en una hoja de papel, pero la figura más pequeña el cerebro tiende a pensar que está más lejos. Y eso no es así, porque están dibujadas en el mismo plano. En la tercera imagen, la imagen C, la densidad de pauta, ¿cierto? Vemos varias líneas, ¿ya? Y dan la impresión como que estamos mirando al mar o algo así y donde las líneas están más juntas, el cerebro tiene la idea como que son puntos más lejanos. Y por último, el sobrecubrimiento, ahí cierto se dibujó como una imagen sobre la otra, pero tendemos a pensar que la otra se encuentra atrás y está más alejada, está detrás de la otra. Y están dibujadas en la misma hoja. Bueno, entonces esa es para darnos una idea de que el cerebro se puede engañar con lo que está viendo. Pasa mucho, sobre todo si tenemos poca experiencia. Miren, con respecto a la experiencia, antes de seguir, les voy a comentar justamente una situación que me pasó más de una vez, ¿ya? Con respecto a la experiencia. Voy a aprovechar esta imagen de acá para hacer un dibujito rapidito acá. Haciendo clases, más de una vez me pasó lo siguiente. Hay una vez que la recuerdo bastante bien, ¿ya? Pero me pasó más de una vez esto, ¿ya? Vamos a imaginar que acá acabo de dibujar un cuadrito, ese es un auto, ¿cierto? Ahí vamos haciendo clases con el alumno, ¿de acuerdo? En una calle donde no hay tanto tráfico, ¿ya? De pronto, en un momento determinado, un peatón se acerca por la zona lateral, acá voy a tratar de dibujar una persona, ¿cierto? Que se acercó, ¿ya? Por la orilla ahí, ¿cierto? Como con la intención de cruzar, ¿ya? Acá va el alumno aprendiendo, ¿cierto? Dentro del auto, él va conduciendo el vehículo, ¿cierto? Ahí, y al ladito va su instructor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el alumno? En cuanto ve que este peatón se acerca a la orilla de la calzada, se acerca, ¿cierto?, de la cuneta, como con intención de cruzar, en un lugar donde no debería cruzar, está prohibido. ¿Qué hace el alumno? Se asusta. Esto me pasó más de una vez. E instintivamente toma la decisión, ¿cierto? O la reacción de cargar el volante hacia la izquierda, como para alejarse. Es lo que hace. Carga el volante hacia la izquierda. En el mismo momento que otro vehículo nos va sobrepasando, pero que el alumno no ha visto. ¿Ya? Entonces rápidamente el instructor le toma el volante y le dice, venga para acá. ¿Para dónde se me va? Enderezando el vehículo. Y en eso pasa al ladito el otro vehículo. Y el alumno se asusta. Oh, dice, claro, dijo, profe, es que me asusté por el peatón, pensé que iba a cruzar y el peatón nunca cruzó. Quedó parado ahí en la orilla. Pensé que iba a cruzar, pero no me di cuenta del vehículo que venía al lado. ¿Se dan cuenta? La percepción errónea por experiencia. Ya, de partida, si un peatón se acerca peligrosamente como con intención de cruzar, lo que usted debe hacer es bajar la velocidad, pero no tender a esquivar, ¿ya? Y si usted va a hacer algún movimiento lateral con la dirección, siempre primero usted mira los espejos. Primero observa y después ejecuta, ¿ok? Seguramente a alguno de ustedes le pasó algo parecido en la práctica. Los que están acá escuchándome, seguramente más de alguno está tomando clases prácticas en alguna escuela de conductores, ¿cierto? Y por ahí no vio algo que su instructor sí vio. Eso pasa, les pasa prácticamente a todos. Así que tampoco se sientan mal si alguien cometió algún error parecido a este. Ahí tenemos un error de percepción, de análisis de situaciones, ¿cierto? Por la poca experiencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que se haya entendido el ejemplo que di y ojalá que no les pase. Bien. Leamos ahora lo que dice acá al ladito y hablemos de esto. Dice, las percepciones visuales deben originar decisiones seguras,
Por ejemplo, para adelantar un vehículo, es necesario que nuestro cerebro juzgue la longitud de la distancia de adelantamiento y si el espacio disponible es adecuado. Hablemos de esto entonces. Casi todas, bueno, no casi, mejor dicho, todas las maniobras que hacemos en la conducción, ¿ya? Son de acuerdo a lo que estamos observando. Nosotros observamos y de acuerdo a lo que vamos observando, evaluamos y hacemos tal maniobra, ¿cierto? Aceleramos, frenamos, desviamos, paramos, ¿cierto? Continuamos, viramos, etcétera. ¿Ya? De acuerdo a lo que vamos a hacer. Por eso dice que las percepciones visuales, lo que nosotros captamos por la vista, deben ser, ¿cierto? Lo correcto. O sea, debemos tratar de tener percepciones reales. ¿Por qué? Porque eso va a originar una decisión que vamos a tomar nosotros. ¿Ya? En los adelantamientos, por ejemplo, que es una de las maniobras más peligrosas que hay en la conducción, hay que tener cuidado porque podemos equivocarnos, podemos tomar una percepción errónea, sobre todo si tenemos poca experiencia. ¿Ya? El adelantamiento, no lo olviden, es una de las maniobras más peligrosas que hay en la conducción cuando se hace a alta velocidad. ¿Ya? ¿Hay alguno de ustedes que haya adelantado por ahí, en la práctica o que ya esté manejando y haya hecho adelantamientos en carretera o no? Si pueden, me comentan ahí en la ventana de chat. ¿Hay alguno que haya hecho algún adelantamiento o todavía no? Yo manejo, me dice Gabriela. Muy bien, Gabriela. Yo, dice Miriam. ¿Ha hecho adelantamientos, Miriam, sola, con un instructor al lado o alguien enseñándote? Gabriela, ¿tienes o tuviste licencia? Ah, en moto. Andrés, en moto. Muy bien. Miriam, la Miriam también maneja sola, Miriam. Oh, cuidado. Ya, en carretera dice Matías. En carretera no, pero en camino rural sí. Ah, ya. Ojo, los adelantamientos a alta velocidad son los más peligrosos. Yo manejo hace 7 años sin licencia. Gabriela, ¿nunca te han pillado? Sí, lo he hecho, dice Damaris. Llevo 3 años manejando sin licencia. Uf, tengo de ellos dos partes. ¿Te han pillado, Gabriela? Creo que me van a retener. Hoy en día, cuidado, porque el vehículo queda detenido igual. Ya. Pero ¿tienes licencia o no tienes licencia? Porque dice que te van a retener la licencia. ¿Tienes licencia, Gabriela, o no? En este momento. No. Si la sacas. Ya. Lo que pasa es que en tu hoja de vida de conductor y en tu antecedente van a salir esos datos. Cuando vayas a tramitar tu licencia a la dirección de tránsito, seguramente te van a imponer alguna exigencia como que no puedes sacar licencia al tiro. Seguramente. ¿Ya? Ojalá que no, pero ahí vamos a ver. Bien, veo que varios que conducen ya. Bueno, los que conducen entonces me podrán decir sí o no que hacer adelantamientos en carretera es peligroso a alta velocidad. Quiero hablar de eso un poquito. La retira en 45 días, dice Miriam. Ya, ok, perfecto, claro. Ya. Bien, hablemos de los adelantamientos. Miren, voy a colocar acá un autito, ¿cierto? Y otro que viene atrás y quiere adelantar, ¿cierto? Ya, tiene la intención de adelantarlo, ¿ok? Gabriela, te sacaron infracción por... Ah, perdón. Te malentendí. Gabriela me está respondiendo lo que yo pregunté. Si los adelantamientos son peligrosos, sí. Gabriela me dice por los puntos ciegos complicados y por la velocidad, justamente. Principalmente por la velocidad y por la apreciación. Principalmente el otro vehículo. Voy a dibujar acá otro vehículo que venga en contra, allá lejos. Ahí acabo de colocar un puntito rojo. ¿Ya? No quedó muy bien, pero a ver, lo voy a hacer de nuevo. Hay un puntito rojito allá a la distancia. ¿Ya? O sea que viene otro vehículo en contra. Acá es donde viene el problema. Primero que nada, para un adelantamiento, usted tiene que ver que la carretera le dé la longitud, la distancia necesaria. O sea que la carretera no tenga ninguna curva, ninguna bajada. A veces hay bajadas leves, donde que se puede ocultar un vehículo.
Entonces, que la carretera le dé la longitud necesaria para hacer la maniobra. ¿Ya? Ya, perfecto. Supongamos que la carretera sí está óptima para adelantar. Hay buena visual, tenemos buena longitud, se puede adelantar, el eje de la calzada es descontinuo, perfecto. Pero viene otro vehículo en contra y lo vemos allá, súper lejos. Acá viene el primer problema. ¿A qué distancia viene? Se ve súper lejos, pero eso que se ve súper lejos engaña. Ahí viene el primer problema. Ténganlo en cuenta, queridos alumnos. Sobre todo los que nunca han manejado y cuando ya ciertos sean conductores, tengan licencia, no lo olviden. Cuesta mucho apreciar a qué distancia vienen. No se puede determinar prácticamente. Esa es una de las cosas que cuesta más juzgar. Si vendrá realmente lejos o se ve cerca o se ve chiquitito el auto, parece que sí viene lejos. ¿Alcanzo o no alcanzo? Mi primer consejo acá, si usted duda si va a alcanzar, mejor no adelante. Enseguida los voy a leer porque me están escribiendo hartas cosas, pero quiero terminar por favor con la idea. Si me cortan la idea ahí ya nos vamos a enredar. Ya enseguida los leo todo lo que me están comentando. Déjenme por favor terminar con esta idea que es muy importante. ¿Ya? Y es justamente lo mismo que se habla acá, pero acá está resumido, así que yo solo estoy detallando. ¿Por qué esto es tan importante? Primero que nada, porque aparecen varias preguntas del examen con respecto a esto. Uno. Y dos, porque en la práctica, cierto, los siniestros en carretera por malos adelantamientos generalmente dejan víctimas fatales. ¿Ya? Esta es una de las maniobras que más víctimas dejan en las carreteras, los malos adelantamientos. ¿Ok? Sigo entonces. Estaba diciendo que una de las cosas que más cuesta juzgar es la distancia a la que viene el otro vehículo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y si tienes poca experiencia, con mayor razón. Repito, ante la duda si vas a alcanzar o no, mejor no adelantes. ¿Ok? Siempre hay que cuestionarse el adelantar. Pucha, ¿será necesario adelantar? Ah, que la verdad que no va tan lento el de adelante, mejor no lo voy a adelantar. ¿Ya? Cuestióneselo. ¿Ok? Ya, entonces, ¿a qué distancia y a qué velocidad viene también? ¿Vendrá rápido o vendrá lento? Generalmente el cerebro tiende a pensar que viene a la misma velocidad que vamos nosotros. Generalmente el cerebro tiende a pensar que el punto de encuentro va a estar justo en la mitad de la distancia que nos separa, cuando generalmente es mucho antes el punto de encuentro. Entonces, esas cosas cuesta mucho juzgarlas. Repito, la distancia que viene aquel vehículo que viene en sentido contrario, la velocidad que trae el vehículo que viene en sentido contrario y el punto en que nos vamos a encontrar con aquel vehículo que viene en sentido contrario. Esas tres cosas son muy difíciles de juzgar. Por eso es que los adelantamientos son tan peligrosos. ¿Ya? Si usted aprecia que viene un vehículo en sentido contrario, asegúrese muy bien de que va a alcanzar. De lo contrario, desista y no adelante. No lo haga. Si no viene a ningún vehículo, nada, 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 perfecto. ¿Ya? Perfecto, ahí no había problema. Borremos el vehículo. Otra cosa también que ocurre muchas veces, que los vehículos se tienden a mimetizar con la carretera. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay vehículos de color gris, del mismo color del pavimento. Entonces cuesta más verlos a distancia. Es por eso que hay una ley que salió, que entró en vigor el año 2007, que dice que en las carreteras, zonas rurales, autopistas, todo lo que sea zona rural, carretera, autopista, es obligatorio durante todo el día y en la noche también circular con luces encendidas. Antiguamente, los conductores que pertenecemos a la vieja escuela lo saben muy bien. Antiguamente en Chile no era obligatorio en el día andar con luces. Y en las carreteras pasaba mucho este problemita. No todos los vehículos andaban con luces encendidas en las carreteras y costaba mucho más verlos a la distancia, imagínense. Entonces ahí ustedes tienen la razón porque muchos se habrán preguntado, pero de día, ¿por qué tengo que andar con luces si yo de día veo bien? No es por lo que tú puedas iluminar con tus luces, sino que es para que te puedan ver a distancia. Es mucho más fácil detectar un vehículo a distancia que viene con luces encendidas en el día a uno que venga con luces apagadas. E incluso el color del vehículo se puede camuflar con el pavimento. ¿Ok? Ya, eso quería decir entonces en cuanto a esta maniobra. ¿Ya? No, luces altas en el día no Berríos. No, en el día no, Elizabeth. No, en el día no, solamente en la noche luces altas, ¿ya? En el día son luces bajas. Repito, en el día no es para iluminar la carretera, repito,
En el día es para que te puedan ver a distancia los demás conductores y para que tú puedas ver a los otros. Basta con luces bajas. En el día, durante el día. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, eso quería comentarles, queridos alumnos. Espero que haya quedado claro el consejo, haya quedado claro toda la explicación. Y ahora sí los voy a leer porque me escribieron hartas cosas acá. Así que empecemos con los primeros que fueron ahí opinando. Sí, por los puntos ciegos. Ya después me dice Andrés. Sí, cuesta saber la velocidad. Muy bien, lo que estábamos comentando. Del auto que viene en contra. Gracias ahí, Andrés, por ese aporte. Tal cual lo que comentamos. O determinar el punto donde nos podríamos topar o encontrar. Muy bien, Andrés. El punto de encuentro que yo hablaba. Gracias, Andrés, ahí por complementar lo mismo que yo expliqué. Yesenia, es cerca por la velocidad, claro que sí. Y Damaris dice, consulta, profe, a mi esposo le pasaron un parte por conducir por vía exclusiva, ¿ya? Le llegó el parte, generalmente son parte empadronados que se llaman, ¿ya? Y con ese auto yo voy. Con ese auto yo voy a presentar mi prueba. No, no hay problema, porque el parte llega para el dueño del vehículo, ¿ya? No, no te afectaría. Tu auto tiene que estar con los papeles al día, nomás, nada más, no te afecta. Dile a tu esposo que pague el parte pronto. No va a poder renovar el permiso de circulación si tiene ese parte al día todavía. Ojo. O sea, de que no me den la... No, no tiene nada que ver eso, Tamari. Puede sacar licencia igual. ¿Ya? Así que no tiene nada que ver eso. Ya. ¿Qué más me dice por ahí? Chiami dice, me salí y no hallaba cómo volver a la... Ah, ya. Siempre tenemos que tener luces altas. No, ya lo expliqué eso, ya lo respondí. Ok, clarito, profe, el auto está a mi nombre. O sea, llegó a mi nombre. Ya, no importa entonces, no importa. Tienes ese parte, pero ese parte lleva tu nombre. No debería afectarte para sacar licencia, ¿ah? Porque tú no lo ibas conduciendo en ese momento. El que lo iba conduciendo a tu marido. ¿Ya? Entonces, ese tipo de partes, cuando van a la patente, los tiene que pagar el dueño, obviamente, pero como no se determina quién era el conductor, ahí, ¿cierto? Simplemente es un tema de que el dueño lo paga, pero no hay sanción para ninguna persona después. En el hecho que es súper fácil decir, no, es que yo no estaba manejando, estaba justamente lo que pasó, estaba mi marido. ¿Ya? Así de simple. Ok, perfecto, estimados. Voy a borrar todo lo que tenemos acá y ya nos queda poco para terminar. Veamos qué es lo que sigue. Ah, y con esto termino. A ver. Ah, algunas conductas de riesgo, con esto ya vamos terminando. Con respecto, ¿cierto?, a los individuos cuando conducen, el individuo en el tránsito, ¿cierto? Esto tiene que ver más que nada con la parte responsabilidad, madurez al conducir, ¿cierto? ¿Ya? De cada persona. Conductas de riesgo, ser impulsivo. Las personas impulsivas deben saber medir, ¿cierto?, sus reacciones. ¿Ya? No asumir la responsabilidad, eso es falta de madurez. ¿Ya? Generalmente hay los jóvenes de 18 años que están acostumbrados que el papá responde por todo. No, llega un momento que cuando usted ya tiene 18 años y si usted va a salir a conducir solo, ¿cierto? A usted le gusta ser independiente y todo lo demás. Bueno, cuando usted genere una consecuencia, usted tiene que responder por aquello. Ya el papá ya no va a estar ahí. Reprimir los pensamientos, ¿cierto? Personas que se reprimen mucho y de repente explotan. Reacciones violentas. Las personas que creen que son un poquito polvorita, como pasto seco que encienden por cualquier cosa, por favor deben controlarse en la conducción. Porque en la conducción van a encontrar muchas situaciones que lo van a hacer enojarse. Pero usted debe tener control, porque si no se va a terminar enfermando. Validarse frente al resto. Eso también es un tema muy ligado a la juventud, que queremos frente al grupo demostrar cosas, ¿cierto? Validarnos frente al resto, ¿ya? Pasa mucho en los varones igual, demostrar que también conduzco y ese tipo de cosas, o qué maniobra puedo hacer yo, o que soy mejor que el resto. No, el auto no es para eso, ¿ok? Muy bien, estimados. Dicho eso, leamos justamente lo de las conductas acá, para terminar. El sentido común, el buen juicio y responsabilidad, en muchos casos son el factor decisivo, pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones y cómo actuarán los otros conductores y usuarios de la vía. Ya. ¿Qué quiere decir ese texto ahí, ese pequeño texto? Que si bien es cierto, hay reglas para que podamos conducir, no siempre las reglas lo deciden todo. También está el buen juicio de las personas. ¿Ok? Está el sentido común para actuar muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que tengo la preferencia en la calzada, la preferencia es mía. Si se me cruza un peatón, digo, no, pues si yo tengo la preferencia, lo atropello igual. No, pues, ¿dónde está su buen juicio? Si bien es cierto, el peatón nunca debió haber bajado a la calzada,
pero usted tiene que usar el sentido común, no lo va a atropellar por eso. ¿Quién tiene la culpa? Claro, el peatón, porque bajó en un lugar que no correspondía, pero usted va a ocupar el sentido común y usted va a evitar atropellarlo, ¿ya? Ahí le doy un ejemplo con respecto a usar el sentido común, el buen juicio, ¿ok? La responsabilidad también. Y por último, abajo dice que la responsabilidad forma cultura de tránsito, por supuesto que sí. Si somos conductores responsables, vamos a mejorar nuestra cultura de tránsito. Esto es un bien para la sociedad en el fondo. Cuando usted asume su rol de conductor, con muchos conductores irresponsables, el tránsito se vuelve más violento y peligroso. O sea, sería lo contrario de lo que acabo de decir. ¿Ya? Una involución a la cultura de tránsito. Muy bien, estimado. Finalizamos entonces con esas explicaciones ahí, que van más que nada orientadas al sentido común y al buen juicio. Y nos vamos ahora a nuestro examen, como siempre. Ya lo tenemos en pantalla. ¿Cierto? El examen relacionado con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el individuo en el tránsito. Vamos con la primera pregunta que ya está en pantalla. Y dice así, ¿se recomienda que un niño use cinturón de seguridad? ¿A partir de cuándo? La alternativa B me están marcando. La alternativa A dice, cuando el sistema de retención infantil que posee le queda pequeño o estrecho. Cuando al sentarse apoyando correctamente toda la espalda en el respaldo, ¿cierto? Del asiento trasero, los pies quedan bien en el piso, completamente en el suelo, y el cinturón queda completamente ajustado, pasando del hombro a la cadera, ¿ya? Y no quedando la banda inferior sobre el abdomen. También importante eso, ¿ok? Ese menor ya puede usar el cinturón de seguridad como un adulto, ya tiene el tamaño para poder dejar el sistema de retención infantil y usar el cinturón de seguridad. Alternativa B, la correcta, muy bien. La marcamos, ahí está. Vamos con la pregunta número 2. La prueba de alcoholemia se mide en, ¿cómo se mide? ¿En grados por litro de sangre, en miligramos por litro de sangre o en gramos por litro de sangre? Lo dije delante, lo expliqué. En gramos, en gramos. Ahí está. C la correcta, estimados alumnos. No en grados, en gramos en la sangre. Pregunta número 3. ¿Cómo se puede considerar un conductor que imita a un corredor de carrera? ¿Qué podemos decir de él? A, inmadurez sensorial. B, falta de desarrollo en la personalidad. C, madurez. Inmadurez sensorial, nada que ver porque eso tiene que ver con los sentidos. Que tus sentidos no hayan madurado, que tu vista, que tu oído, que tu olfato no esté maduro, nada que ver. Nada que ver. Falta de desarrollo en su personalidad. No ha madurado suficientemente. Tiene que ver con la madurez, sí, pero porque todavía, cierto, no alcanza ese grado de madurez de personalidad que debería tener. Alternativa B, la correcta. La C nos dice madurez nomás, pero la B, cierto, nos dice que todavía no se desarrolla. O sea, puede ser, cierto, ya una persona con sus buenos años, pero que todavía es como un niño en algunos aspectos. Andar haciendo competencia en la calle. Yo creo que eso es justamente una falta de inmadurez. Veamos la pista que está acá de todas maneras. Comportamiento inadecuado, claro, falta de desarrollo de la personalidad. B, la correcta. Vamos con la 4. Muchos conductores jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal. ¿Son eficientes? ¿Son maduros personalmente? ¿Verdadero o falso? A o B. Recordemos que la gran cantidad de fallecidos, conductores fallecidos, se ubica en el rango de edad de los 18 a 29 años. O sea, esto sería falso. No son eficientes, sino todo lo contrario, muestran deficiencias en su madurez personal. ¿Ya? Principalmente varones. Muy bien. Pregunta 5. La depresión es una enfermedad que altera el estado de ánimo y que afecta nuestras capacidades para conducir con seguridad. La depresión. Recuerden que yo dije, las enfermedades también afectan la capacidad de conducir. Hay varios tipos de enfermedades. La depresión es una de ellas y esto es verdadero. La persona, lo mismo que el estrés, se pierde la atención en la conducción. Te sacan de foco. Estás sumergido en tus pensamientos, en tus problemas y no en la conducción. Peligrosísimo conducir en estos estados. Pregunta 6. Usted está a punto de conducir su vehículo, pero de repente se siente enfermo. ¿En este momento debería?
Prometerse usted mismo que se va a acostar en cuanto haya llegado a casa. B, acortar el viaje si es posible. Y C, no conducir el vehículo. Ahí está, no conducir. Sus condiciones se deterioraron. No conducir. Pregunta 7. ¿Afectan a la conducción los medicamentos que no necesitan receta médica? Uno puede decir, no, si este medicamento, como es sin receta, no va a tener ningún efecto grave. ¿Hay efectos o no hay efectos? A, sí, pero solamente si se mezclan con alcohol. B, no. Los medicamentos que se venden sin receta no afectan a la conducción. Y C, sí, pueden tener efectos secundarios que afectan la conducción. Sí pueden. Ya nunca sabemos. Va a depender de varios factores, de cómo nos encontramos incluso, pero puede ser, sí. C la correcta. Pregunta 8. ¿Qué efecto produce el sueño al conducir? A. Visión borrosa, fatiga ocular y mayor sensibilidad al deslumbramiento. B. Todas las mencionadas. C. Microsueños. Ocurren muchos accidentes por esta causa, ya que suelen pasar inadvertidos. Los microsueños es cuando te quedas dormido por unas décimas de segundo, que no te das ni cuenta. D. Disminución de la capacidad de reacción, aumenta el tiempo de reacción y de percepción. Se precisan estímulos más altos. Todas las mencionadas. Conducir con sueño es similar a conducir bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? Las condiciones se van deteriorando. Mientras más fuerte el sueño, peor. ¿Ya? Y después llega el momento que ya no nos damos ni cuenta cuando pasamos a quedarnos dormidos al volante. Pregunta 9. La información llega al conductor desde su entorno y de su mismo cuerpo también. Nosotros cuando conducimos un vehículo, también tomamos información con nuestro cuerpo, ¿sabían? Claro, porque vamos sintiendo el andar del vehículo. Cuando usted presiona el acelerador, también lo siente, lo percibe. ¿Ya? Cuando usted pasa un cambio y todo eso, también es capaz de sentir la velocidad, etcétera. Ya. Después dice, en la recogida de la información se ven implicados los sentidos. Claro, claro que sí. Marque la afirmación incorrecta. Incorrecta. La A dice que el tacto interviene cuando se siente la vibración, lo que hablaba recién, sí. Derivada del estado del pavimento, las condiciones ambientales. Sí, eso es correcto. El viento lateral, etcétera. Está bien. El olfato puede indicar alguna avería en el sistema de frenado o de los neumáticos, correcto. Podemos sentir el olor al líquido de freno. Podemos sentir el olor a goma quemada, los neumáticos, etc. Sí, correcto. C. La vista es el sentido que tiene menos importancia, puesto que es el que más participa en la recogida de información, más del 0,5%. Y la D, perdón, dice, el oído interviene en el propio proceso de conducir, por las revoluciones que escuchamos, para cambiar de marcha, ¿cierto? El oído participa mucho. El tic-tac de los intermitentes, la bocina de los demás vehículos, etcétera. Sí, la D es correcta. La única incorrecta es la C. ¿Por qué? Porque la vista es el sentido que más ocupamos para conducir, ¿ya? Y ocupa más del 80% de la información que recogemos ingresa por la vista. Así que está totalmente tergiversada esta alternativa. Esa es la incorrecta porque nos pide marcar la incorrecta. Ahí está. Última pregunta. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es la falta de experiencia impide percibir el riesgo. B, el mal conducir. Y C, la experiencia al conducir. Factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir. La falta de experiencia, justamente. Por eso es que los jóvenes muchas veces tienen una baja percepción del riesgo. Acá están como medias parecidas las alternativas, ¿ah? Ahí tenemos la pista, falta de expertise, falta de experiencia. ¿Ya? Ahí está entonces, alternativa a la correcta. Finalizamos como nos fue, todas en verde, todas correctas. Muy bien, estimados y queridos alumnos, hemos llegado al punto cúlmine de nuestra clase del día de hoy. Gracias a ti, Romy, por participar. Gracias a todo el mundo que se conectó, que participó. Así es que nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con otro tema del libro El nuevo conductor. El tema del día de hoy fue el individuo en el tránsito. Espero que haya sido de su agrado y espero que también nos recomienden a Práctica Test. Gracias, Xiami, gracias, Luisa, gracias a todos los que se están despidiendo y no alcanzo a verlo todos, perdón, Aurora, Janina,
Miriam, que estén todos muy bien, que tengan una linda tarde. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta pronto. Chau, chau. Cerramos sesión.